Bueno, vamos a iniciar esta exposición. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es rotura de tobillo. Entonces, bueno, el nombre es el doctor Renzo Reyes Rupa, residente de segundo año del Hospital Militar Central. En el sumario que básicamente vamos a utilizar o tocar estos temas, algo punto por punto: anatomía, clasificación, diagnóstico, abordajes y tratamiento. En lo que es anatomía de tobillo, o también llamado articulación tibio-tarsiana, básicamente es de género diartrosis tipo troclear, básicamente diartrosis debido a que presenta la articulación una superficie articular, en las cuales básicamente está conformada por la tibia a nivel distal y medial, y bueno, en la parte lateral se ve el peroné, ¿no? Estos forman una cavidad articular de las cuales ahí va a encajar lo que es básicamente lo que es el astrágalo, ¿no? Entonces, básicamente, esto forma un tubo troclear, porque básicamente va el segmento de poleas que va a permitir un movimiento de flexo-extensión, ¿no? Del tobillo o del pie. Ahora, esta superficie articular justamente la conforman, ¿no? La parte de la garganta fregalina, o también llamado mortaja tibio-peronea. Básicamente que está conformada por cartílago articular, ligamentos que van a formar como una cápsula articular, una membrana sinovial, en las cuales justamente, como ya mencioné, van a alojar lo que es la parte del astrágalo, ¿no? Exactamente la parte de la trópea o la polea del astrágalo. Ahora, vamos a ver acá en la parte ligamentaria, que también es una parte muy importante en la articulación tibio-peronea distal, de las cuales en la cara anterior vamos a tener básicamente el ligamento tibio-peroneo anterior-inferior, ¿no? Que se ve acá de verde, y un remanente, ¿no? La membrana interósea, que justamente se llama ligamento interóseo, ¿no? Que da estabilidad en la cara anterior. En la cara posterior, básicamente tenemos el ligamento tibio peroneo posterior inferior, posterior inferior, y básicamente al ligamento transverso, ¿no? Que da estabilidad a la cara posterior. En esta imagen de aquí, básicamente vamos a ver la inserción tanto del ligamento anteroinferior, ¿no? Tibio peroneo anteroinferior, tanto que inicia del tubérculo de Charcot y se inserta en el fragmento de Wagstaff, y el ligamento posterior inferior, tibio peroneo, también, ¿no? Que inicia justamente en el fragmento de Volkmann. También la cara, tanto medial como lateral, también tenemos componentes ligamentarios de los cuales también daban estabilidad, ¿no? Al tobillo. Básicamente, en la cara lateral tenemos a lo que es al ligamento talofibular anterior, posterior y al calcáneo fibular, ¿no? Y el canal medial tenemos básicamente al ligamento deltoideo, que tanto con sus cuatro bases, ¿no? Que conforman el componente medial, que da estabilidad justamente en la cara medial, ¿no? Ahí están sus cuatro bases. Ahora, siguiendo el siguiente punto de clasificación, básicamente tenemos a la clasificación de Weber, que va a tomar como punto de referencia la sindesmosis justamente tibia peronea, ese punto de acá. Entonces, ya sea en la parte por debajo de la sindesmosis, a través o por arriba de la sindesmosis, vamos a clasificarla, ¿no? Tanto infra tipo A, transidesmal tipo B y suprasindesmal tipo C, ¿no? Y de acuerdo a qué nivel se encuentre, se va a tomar un tratamiento específico, ¿no? También tenemos la clasificación de Lox-Hansen, de las cuales va a presentar, o bueno, esta clasificación es debido al mecanismo de lesión que puede presentar el paciente, ¿no? En esta primera parte vamos a ver que el paciente puede tener una lesión con el pie supino y asociarse a una rotación externa o una aducción del tobillo.
Y vemos acá, si se ve con una aducción del tobillo, puede presentar una fractura transversal a nivel del peroné distal. En el tipo 2 básicamente una fractura tanto de ambos malleolos, tanto el malleolo peroneo y el malleolo tibial, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Una fractura transversal, igual que el tipo 1, pero una fractura vertical del malleolo medial. Ahora, si viene asociada a una rotación externa, vamos a ver básicamente en el tipo 1 que hay una lesión ligamentaria, básicamente, ¿no? Un esguince tibia peroneo anterior. En el tipo 2 ya hay una fractura a nivel peroneo distal, pero oblicua, si se ve acá, ¿no? A diferencia de la aducción que es transversal. El tipo 3 básicamente es lo mismo que el 2, pero asociado a una fractura de malleolo posterior. Y el tipo 4 básicamente también es una fractura bimalleolar, pero el peroné con una fractura justamente esferoidea u oblicua y, bueno, y lesión del malleolo medial. Ahora, también tenemos cuando el pie cae en pronación, e igual, asociada a una rotación externa y asociada a una abducción. Ahora, si vemos con la abducción, básicamente el malleolo medial va a estar lesionado, ¿no? Y el tipo 2 básicamente, es algo parecido, pero viene asociado a una ruptura, básicamente, tibia peronea anterior. El tipo 3 ya en la parte ya de la diáfisis, como el cuerpo del peroné, hay una fractura comminuta. Hay asociado también a una fractura del malleolo medial. Ahora, si lo vemos en lo que es en la cara, en la razón externa, vamos a ver básicamente el tipo 1 también una fractura de malleolo justamente medial. El tipo 2 asociado igual a una alteración en la parte ligamentaria, ¿no? Tibia peronea anterior. El tipo 3 ya vemos una fractura, digamos, transversal de la diáfisis del peroné asociada a una fractura de malleolo medial. El tipo 4 es como el 3 pero asociado a una fractura de malleolo posterior. También otra clasificación, la más conocida, entre varias, es la clasificación AO, que básicamente es una clasificación alfanumérica, de las cuales es como un CI10, ¿no? Cada fractura tiene un código y esta la vamos a usar a nivel mundial, ¿no? Para poder determinar o saber, ¿no? En otros países de qué fractura estamos hablando, ¿no? Y poder así identificar el tipo de trazo o fractura asociada, ¿no? A otra lesión. Como acá podemos ver, ¿no? Eh, el tipo A básicamente es la ipsiesmal, que puede ser una fractura, digamos, aislada solamente del malleolo o asociada, puede ser bimalleolar o hasta asociada también a un malleolo posterior, ¿no? Como tres segmentos lesionados. El tipo B, básicamente, es a nivel de la sindesmosis, igualito, una fractura aislada, única, compartida bimalleolar o también trimalleolar, ¿no? Y el tipo 3, tipo C, también, básicamente, una fractura acá en la diáfisis del peroné, una fractura simple, una fractura conminutada del peroné o una fractura en la parte proximal del peroné. En lo que es las radiografías, básicamente tenemos tres incidencias, la que es AP, mortaja y lateral. La mortaja básicamente nos ayuda a ver justamente la articulación propiamente dicha, tibia peronea, y de las cuales al paciente hay que colocarlo, es como una refiape, pero con una rotación de 10 a 15 grados hacia interno del tobillo, ¿no? ¿No? Y estas son las estructuras que vamos a ver a este nivel, ¿no? Tanto el malleolo medial, el malleolo lateral, la parte del pilón tibial y básicamente, ¿no? Acá hay una superposición básicamente tibio-peronea, ¿no? Que también tiene una medida y así nos puede dar justamente la armonía, la estabilidad
de la articulación, ¿no? Este otro punto son reglas de Ottawa que básicamente nos va a ayudar a diferenciar si es una fractura tanto a nivel de los malleolos, a nivel tobillo, o una fractura a nivel de pie, ¿no? Entonces, básicamente, para poder identificar estos cuatro puntos muy importantes, es básicamente ambos malleolos, ¿no? El malleolo medial y el malleolo lateral, máximo 6 centímetros, ¿no? O un punto de inicio en la punta del peroné distal hacia aproximadamente 6 centímetros. Si palpamos a este nivel y presenta mucho dolor, entonces sospechamos en una fractura a nivel del tobillo. Pero si también al palpar la base del quinto metatarsiano y la parte del hueso navicular, y hay también dolor, vamos a sospechar una fractura justamente a nivel del pie, ¿no? Ya sea a nivel de los metatarsianos. Entonces así podemos diferenciar justamente si es fractura de tobillo o fractura de pie, ¿no? Y también a estas radiografías, tanto del tobillo, tienen unas medidas radiológicas, de los cuales eso nos va a ayudar a, a ver si, aparte de la fractura, viene asociado de una inestabilidad de, del tobillo, ¿no? O sea, que la mortaja de la articulación de la cavidad tibio-peronea que se ha formado se haya justamente, digamos, alterado y esta se va a abrir. Entonces, al abrir, justamente se va a presentar una inestabilidad de tobillo y puede presentar una luxación justamente del astrágalo que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, tiene medidas justamente específicas para poder nosotros saberlas y de acuerdo a eso determinar qué tipo de tratamiento quirúrgico vamos a optar, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el espacio claro medial, que debe medir máximo 4 milímetros. Luego tenemos básicamente, para lo veo mucho mejor, ¿no? Tenemos el espacio claro medial, máximo 4 milímetros. Tenemos a la superposición tibia peronea, que básicamente debe estar hasta, bueno, 5 milímetros. Luego tenemos lo que es perdón, la superposición tibio-peronea máximo hasta 10 milímetros y el espacio claro tibio-peroneo máximo 5 milímetros, que son medidas muy importantes para poder determinar si hay una inestabilidad de tobillo. Ahora, ya como para terminar, el tratamiento final básicamente va a ser plagas y tornillos, de las cuales, de acuerdo al tipo de lesión, se van a usar diversos métodos, ¿no? Para poder reducir la fractura. Ahora, acá tenemos una fractura, digamos, simple, básica, ¿no? Con un trazo simple a nivel de peroné distal, de las cuales acá se puede ver, ¿no? Una fractura oblicua, ¿no? Entonces, al tener nosotros una fractura oblicua en cualquier, digamos, hueso que puede presentar el paciente, hay que primero realizar un tornillo interfragmentario para poder juntar estos dos trazos, ¿no? Entonces, luego de ello, justamente para poder llegar hasta esta zona, hay que realizar un abordaje básicamente lateral del peroné, del tobillo, sobre justamente sobre el peroné. Tener mucho, y al tratar de disecar por planos anatómicos, tener mucho cuidado en justamente lesionar el nervio peroné superficial, el nervio sural y, bueno, a más profundo, la vena safena, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con estas estructuras para poder justamente llegar a la lesión y, bueno, reducir la fractura, ¿no? En este caso, con un tornillo interfragmentario, como acá se puede ver, y luego protegerlo con una placa tercio de caña, que es este de acá, y luego colocar, bueno, tornillos tanto corticales como esponjosos para poder reducir la fractura. Y si se ha alterado justamente las medidas radiológicas que ya había mencionado, ya hay una inestabilidad de tobillo, entonces tenemos que agregar a esta reducción, tenemos que agregar un tornillo, digamos,
bueno, lo llamamos tornillo de posición. Es un tornillo que va a unir básicamente el peroné con la tibia y también tiene justamente diversas especificaciones de cómo colocar ese tornillo, ¿no? Que debe ir básicamente del pilón tibial o bueno, de la superficie articular, bueno, mínimo hasta 2 centímetros, máximo 5 en ese rango para poder colocar ese tornillo de posición y básicamente hay que colocarlo de posterior hacia anterior con una angulación de 30 grados. Entonces, de esta manera se va a colocar el tornillo y así, digamos, reducir eh, la, eh, la inestabilidad, ¿no? Reducir que la mortaja no, digamos, se mantenga en los parámetros necesarios para poder así evitar la inestabilidad de tobillo, ¿no? Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Gracias.